Amados hermanos y amigos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Queremos en esta hora honrar a un siervo del Señor, Pastor Abner Tamayo desde Cuba. Él tendría que haber participado en otra conferencia la semana anterior, pero las condiciones en Cuba son terribles. Imagínense, no tienen luz por más de 14 horas. Hubo un sistema también ambiental, una tormenta muy fuerte que dañó muchísimas de las cosas. Y él ya tiene preparada su conferencia. Y yo quiero que ustedes lo escuchen, que ustedes reciban la impartición de la palabra que viene de este siervo del Señor. Y pedirles que estemos orando por los hermanos allí en Cuba, por los hermanos en Venezuela y por tantos países que están sufriendo, ¿verdad? Pero en esta noche tengo el privilegio de presentarles al pastor Abner Tamayo y la conferencia que él ha preparado justamente para la edificación del pueblo de Dios. Esperamos que esta sea de edificación. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos pronto. Bendiciones. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes hoy. El estar transmitiendo con ustedes en esta noche ha sido una gran bendición, también ha sido un gran reto. En verdad agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder estar compartiendo con ustedes en esta noche. También agradezco la bondad y la paciencia del pastor David para con nosotros. Él sabe las vicisitudes que estamos viviendo como país, como iglesia, como hogar, y agradezco la oportunidad de estar con ustedes en esta noche. Él sabe los retos que tenemos con el tema del internet, con el tema de la corriente, pero aún así agradezco la oportunidad que me da de poder estar compartiendo con ustedes en esta noche, en esta oportuna conferencia. Realmente agradezco a Dios por esta conferencia, defendiendo nuestra fe en un mundo incrédulo. Me ha tocado el tema, la teología y la ciencia, y realmente son cosas que me apasionan. Y estaremos hablando con el favor de Dios y llegando a un común acuerdo nosotros como creyentes. Así que ante todo les ruego que me acompañen en oración para pedir el auxilio de nuestro buen Dios y que nos acompañe por medio de su Espíritu en la enseñanza que tendremos esta noche. Vamos a orar. Señor y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque hemos podido alabar tu santo nombre. Gracias por los cantos que hemos elevado. Señor, te ruego que seas con el expositor para que, empoderado por tu Espíritu, sea auxiliado y pueda hablar con claridad lo que tú le has permitido hacer para bien de tu cuerpo y la gloria de tu nombre. Señor, te ruego por cada uno de los hermanos que escuchan para que sean edificados, sean animados y, Señor, puedan elevar tu nombre. En Cristo te agradezco, Señor, por este tiempo. Gracias por verla en la radio. Gracias porque existimos para tu gloria. En Cristo te lo agradecemos. Amén. Mis amados hermanos, como les decía, tengo la oportunidad de estar compartiendo con ustedes en esta noche acerca de la teología y la ciencia. Y cuando hablamos de teología y ciencia, hay dos preguntas que tenemos que saltan y debemos contestar. Una, ¿la teología y la ciencia son enemigas? O dos, la teología y la ciencia se pueden dar la mano con tranquilidad. Para poder responder esas preguntas, y a lo largo de la conferencia estaremos respondiéndolas, me he propuesto dividir esta conferencia en 4 aspectos importantes. Uno, estaremos viendo qué es la teología, aunque son muchos los creyentes e incrédulos que están viendo esta conferencia, es preciso dejar claro qué es la teología. Segundo, ¿qué es la ciencia? Aunque cuando hablamos de ciencia pensamos en personas mayores o aquellos grandes hombres que están en la NASA, hombres y mujeres que están en la NASA haciendo grandes cálculos, haciendo grandes aportes a la sociedad. También vamos a ver si es enemiga o no la ciencia de la teología. Y por último, ¿cuál es el papel de la iglesia hoy? Entonces estaremos viendo qué es la teología, qué es la ciencia, si la ciencia y la teología son enemigas y cuál es nuestro rol hoy como iglesia. La pregunta que surge cuando hablamos de teología es, ¿qué es la teología? Bueno, en cuanto a qué es la teología, trataré de hacerlo bien breve, de una manera escueta, y es que la teología es el estudio, el discurso de Dios. La Biblia en ningún momento trata de demostrarnos quién es Dios. La Biblia asume la existencia de Dios
la realidad de Dios. Y las Sagradas Escrituras comienzan en su primer libro, en su primer capítulo, en su primer verso, dejando claro: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros como creyentes no buscamos demostrar a Dios, sino que nosotros como creyentes tratamos de vivir para la gloria de Dios. Ese Dios que se ha revelado en las Escrituras, ese Dios que se ha revelado en la creación. De tal manera que ya sea por medio de la revelación escrita, el comunicado de Dios hacia su pueblo, hacia su creación, o por medio del discurso que Dios hace de sí mismo, por medio de la creación, Dios se ha revelado a los hombres. Y bueno, ese estudio de esa revelación de Dios, ya sea hecha por sí mismo en las Santas Escrituras o hecha de sí mismo por medio de la creación, ese estudio se le conoce como teología. Bueno, eso es muy amplio. Y si nosotros vamos de una manera más sencilla, teología es un discurso ordenado acerca de Dios. Por eso cuando vamos a hablar de Dios, tenemos que ir nuevamente a las Escrituras, porque las Escrituras es donde Dios se ha revelado de manera perfecta y extraordinaria. Uno, por medio de la revelación escrita, y dos, por medio de la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero eso ya es tema para otra conferencia. Vamos a centrarnos en qué es la teología. Bueno, si entramos también a entrar en la teología, deberíamos preguntarnos: ¿es la teología ciencia? Porque a veces descuidamos y pensamos que los creyentes son personas burdas, personas sin conocimiento, personas sin muchos estudios o estudios inferiores. Si nosotros pensamos, y vamos a traer el pensamiento del puritano William James, quien decía que la teología es la ciencia, la doctrina del vivir para Dios. Lo primero que hace William James es decirnos que es ciencia. Nos está diciendo que la teología es ciencia, y es aquella ciencia que nos permite o nos enseña vivir para Dios. Y esto de que es una ciencia no es nuevo. Ya desde la era medieval se hablaba de que la teología era ciencia. Hace muchos siglos atrás se está hablando de que la teología es ciencia. Si nosotros pensamos en el pensamiento de Tomás Aquino decía que la teología era la reina de la ciencia. Aunque hoy muchos están planteando, o dentro de muchas cátedras filosóficas pulula la idea de que la filosofía es la madre de las demás ciencias, realmente la teología es la reina, la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque su estudio es superior. Las ciencias que conocemos, ya sean naturales o no, ya sean naturales o sociales, entran en un campo inferior. Se queda en lo comprensible, en lo medible, en lo tangible. Mientras que la teología está en un campo que es superior. Alguien que no se puede encerrar en principios propios de los hombres, establecidos por los hombres. Mientras que la teología estudia aquello que es mucho más superior a la mera razón del hombre. Y cuando digo mera razón del hombre, no estoy quitándole mérito al razonamiento o haciendo entender de que la teología se hace sin razonamiento. No. Porque si miramos así, tenemos que pensar propiamente en que la teología tiene dogmas que la rigen, que está dentro de la teología dogmática. Y hablaba el autor del Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Él hablaba acerca de esto y decía que el dogma ha de ser una declaración racional sobre contenido religioso. Eso es importante, que cuando los creyentes hablamos, lo hacemos con raciocinio, con razón. No es meramente un discurso fanático o un ejercicio de fe sin contenido intelectual. No, hay gran peso intelectual de estudio detrás de cada discurso acerca de Dios, en el cual se ha dado una meditación profunda en quién es Dios y su relación para con las criaturas.
Y esto es algo importante, porque las criaturas, y en esto hay que hacer una distinción entre todo lo creado y el hombre como corona de la creación dada por Dios, con un nivel intelectual superior al resto de las criaturas, con un nivel también de diseño superior. Porque es el único que se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Los hombres tenemos un intelecto dado por Dios que lo refleja a Él, que es superior al resto de su creación. Y ya de que podamos razonar, ya estamos haciendo ciencia. Y ahorita vamos a estar viendo conceptos tocantes a lo que es hacer ciencia. Y por eso es importante que dejemos claro que la teología no es solamente discursar acerca de Dios, como decía William A. La teología es la ciencia del vivir para Dios, pero también teniendo en cuenta el pensamiento de Tomás de Aquino, la teología es la reina del resto de las demás ciencias. Ahora, esto no fue un pensamiento propiamente de las universidades medievales, donde el aprendizaje requería un estándar general. No. Todo el tiempo, todo aprendizaje necesita un estándar general. Pero ahora, el estándar superior a todo es las Santas Escrituras. Por eso es reina sobre otro. Ahora, la teología no es propiamente para eruditos con una cosmovisión del mundo diferente al resto de los hombres, sino que la teología tiene un componente también filosófico donde podemos filosofar, hablar acerca de Dios. Recuerdo a un profesor que tuve en el seminario cuando estaba en Colombia, que él decía que los verdaderos filósofos somos los creyentes. Y él hacía esto jocosamente, pero era muy serio en eso, porque él hablaba acerca de la etimología propiamente de la filosofía, de ese amor por el conocimiento. Y él nos recordaba que Dios es el conocimiento. Él es la verdadera sabiduría. Entonces, si alguien ama el conocimiento, si alguien ama la filosofía por transitividad, esa persona tiene que amar a Dios. Porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si alguien ama la sabiduría, debería procurar, amar a Dios. La teología es la ciencia sobre todas las demás ciencias. Podemos resumir o podemos declarar una expresión tocante a esto que hemos hablado, que es la teología. Podemos decir así: la teología es la ciencia de Dios según Él se ha revelado a sí mismo en las Sagradas Escrituras, cuyo estudio sistemático y ordenado nos hacen vivir para Dios. Hermanos, fuimos creados para la gloria de Dios. Dios ha establecido normas y propósitos para nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser cabales en ese aspecto. Y tenemos que saber esto. Pero tú puedes decir ahora, bueno, pastor, pero si la teología es ciencia, si la Biblia es el estándar general, pero es que la Biblia no habla todas las cosas. Los científicos sí hablan de leyes, los científicos sí hablan de categorías dentro del pensamiento científico. ¿Cómo tú puedes decir que la Biblia es el estándar? Bueno, y aquí ya vamos entrando al segundo aspecto. Vamos a estar viendo qué es la ciencia. Y permítanme dejar algo claro. A veces los creyentes, y voy a estar esta palabra, erramos en querer que las Escrituras hablen todas las cosas o tengan respuesta para todo lo demás. Bueno, si nosotros miramos algunas de las leyes que conocemos de física, por ejemplo, la ley de la gravedad, si nosotros miramos la ley de gravitación universal, la Biblia no nos puede explicar eso. Si fuéramos a hablar acerca de derivadas, integrales, límites, tampoco la Biblia nos va a hablar acerca de esto. Pero sí sabemos algo.
que la creación tiene normas establecidas por Dios. Y a esas normas establecidas por Dios es a lo que se dedica la ciencia natural. Pero esas normas las establece Dios. Y les ruego que vayan conmigo al Salmo 148. En el Salmo 148 dice así la palabra del Señor. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Estos textos nos hablan acerca de esa gran creación que Dios ha creado y cómo ha de alabarle. Recordemos que también en los Salmos se dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mi hermanos, la creación es una orquesta ordenada que alaba vez tras vez a su creador. Y agradezco a Dios por eso, porque cuando miramos la creación es abrumadora pensar que todo eso surge de la nada. No, al contrario, esa hermosa creación, esa magnífica creación eleva, exalta a su creador. Y en el verso 6 dice el salmista: los hizo ser eternamente y para siempre, y puso leyes que no serán quebrantadas. Mis hermanos, nosotros no tenemos todas las leyes que Dios estableció a su creación reveladas en las Escrituras. Pero la Escritura dice que Él le puso leyes a su creación, las cuales no serán quebrantadas. Pero si miramos en libros posteriores, después en el libro de Isaías, vemos cómo dice el profeta, de parte de Dios, mostrando que Dios estableció leyes a la luna. Y esto fue un descubrimiento después de los hombres, cómo la luna infería en las mareas en la tierra. Entonces, pero la Biblia está diciendo que Dios le puso leyes a la luna. La Biblia habla de que Dios le puso leyes a su creación. Nosotros no conocemos esas leyes por medio de las Escrituras, pero la Escritura sí nos revela que Dios fue el autor de las leyes. Y esto es importante, porque los científicos no establecen las leyes. Los científicos descubren las leyes establecidas ya por Dios. Ahora, a ese estudio de la creación es a lo que se le hace llamar ciencia. Si nosotros miramos o buscamos alguna definición, y voy a utilizar una definición que se le da a los jóvenes cuando empiezan a estudiar física. Yo fui maestro de física por un buen tiempo y este es un concepto que le dábamos a los estudiantes de física. La física es la ciencia que estudia cambios y sistemas que ocurren en la naturaleza. El estudio de lo que nos rodea, el entendimiento de eso con el fin de que podamos ser claros en la comprensión y en la enseñanza de la misma, es a lo que le llamamos hacer ciencia. Estamos hablando de ciencias naturales como la biología, la física, la química. Estamos haciendo ciencia. Eso es lo que es la ciencia, un estudio ordenado de eso. Si nosotros miramos en este libro, Darwin contraataca, en su página 44, habla acerca del compromiso fundamental de la ciencia. ¿Cuál es el compromiso detrás de todo científico? Y él dice: el compromiso fundamental de la ciencia es de un pensamiento claro y de una investigación diligente. Y está hablando acerca de el pensamiento claro de estos elementos que nos rodean y cómo tenemos que tener claridad en esa investigación diligente acerca de estos elementos que nos rodean: cielo, tierra, mar, aire. Ahora, cuando hablamos de ciencia, no podemos caer en que, no.
la ciencia no es para los creyentes. No, la ciencia es para hombres que están en una cátedra de ciencia, estudiando, estableciendo nuevos principios, estudiando nuevas hipótesis, teorías acerca de lo que nos rodea. No se puede permitir establecer un sinónimo legítimo entre ciencia y ateísmo. El ateísmo no es sinónimo de científico. Ateísmo y científico no es lo mismo, porque hay muchos creyentes brillantes haciendo ciencia. Muchos creyentes brillantes haciendo ciencia. El ateísmo es una religión. Yo le llamo al ateísmo una religión porque yo considero que el ateísmo es una religión de rebeldes a Dios, a los cuales la Biblia les llama necios, como dice el Salmo. Pues dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero yo considero el ateísmo como la ciencia, la religión de los rebeldes. Decir que todos los científicos son ateos es como decir que solo los hombres de ojos azules son personas. Y es una gran falacia de generalización. Mis hermanos, tenemos que hacer diferencia entre teología y ciencia. En el sentido de que no todos los científicos son teólogos, ni toda la teología es ciencia. Tenemos que entender eso. De igual manera, debemos entender que no todos los científicos son cristianos, ni todos los cristianos son científicos. Ahora, hay muchos científicos ateos que pertenecen a la religión de la rebelión contra Dios, y hay muchos científicos creyentes que practican la verdadera religión pura y sin mancha, como enseña el autor de Santiago. Podemos citar a muchos científicos que son creyentes. Podemos pensar cuántos premios Nobel hay que le pertenecen a científicos cristianos. Si nosotros googleamos, podemos encontrar una lista grande de científicos que apuestan y han conquistado su mente con la palabra del Señor. Matemáticos, químicos, que son metodistas, que son bautistas, que son luteranos, que pertenecen a la Iglesia Unida. Son muchos los científicos que hoy nos acompañan en las filas del Señor. Hoy en día hay muchas mentes creyentes que siguen brillando, como es el caso del matemático Lennox. Hay muchos creyentes hoy buscando adorar a Dios, glorificar el nombre de Dios por medio de la ciencia, ya sea naturalista, arqueólogo, geólogo. Hay muchos y pudiera citar algunos de ellos, pero permítanme decir algo. ¿Cómo se está haciendo la ciencia hoy? La ciencia hoy busca glorificar a Dios. La ciencia hoy busca comprender realmente lo que nos rodea. Tenemos que ver claro de que hoy hay muchos científicos que no están haciendo ciencia. Y escuchen lo que estoy diciendo. Hoy hay muchos científicos que no están haciendo ciencia. De igual manera, hoy hay muchos predicadores que tienen las escrituras pero no están hablando de la palabra. No están haciendo teología. Y eso es una realidad. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Entonces, si decimos que la teología es ciencia y dejamos claro qué cosa es la ciencia, podemos llegar a la conclusión de que la ciencia y la teología no son enemigas. Se pueden dar la mano. Incluso el mismo autor de este libro, Darwin Contraataca, en la misma página que citaba hace un momento, en la 44, él hablaba acerca de cuando llegó el diseño inteligente a las cátedras universitarias. Dijo el autor
los críticos decían que los teóricos del diseño inteligente habían rechazado la ciencia o que habían renunciado a la ciencia, y ello de forma flagrante. Hermanos, tenemos que ser conscientes de eso. Cuando se hace ciencia, a veces se discrepa o se pone en segundo plano la teología. De igual manera, cuando hacemos teología, a veces creemos que no nos podemos mezclar con la ciencia. Pero realmente no hay divorcio entre la teología y la ciencia. Al contrario, una puede ser aliada de la otra. De los tiempos de Aristóteles, vemos cómo la profundidad de su filosofía natural influenció la Edad Media. Pero así hasta llegar a Copérnico, cómo hubieron cosas en las cuales los hombres pudieron estar debatiendo. Si miramos el tiempo de Galileo Galilei, cómo fue atacado por la iglesia. Y ahorita citaba esta idea del diseño inteligente porque cuando llegó los teóricos del diseño inteligente fueron por un momento atacados por los teólogos y también atacados por los científicos y se vieron en el medio. Pero la idea de un diseñador inteligente es la idea que siempre ha expresado las Escrituras. Siempre la Biblia nos ha dejado claro que hay una mente brillante superior detrás de todo lo que nos rodea. Mientras que al principio no se le pudo poner nombre a esta mente brillante, la Biblia desde el principio sí dice quién es esta mente brillante. Y es Dios. El Dios que tú y yo conocemos. El Dios que se ha revelado en las Escrituras. Y el Dios que se ha revelado en la creación, por lo cual todos los hombres están sin excusa. Albert Einstein en un momento determinado decía que la humanidad conoce menos del 1% de los conocimientos que hay. Y él le hacía la pregunta, ¿acaso en el 99% que queda no puede existir Dios? Albert Einstein no vio problema con esto. Y aquí hay diferencias entre los teóricos que son teístas y los teóricos que son ateos. Y hay un grupo grande de científicos que son teístas, pero no creen en el Dios de las Escrituras. Pero no niegan que hay un Dios detrás de todo lo que hay. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser cuidadosos y estar apercibidos de esto. De que la ciencia busca explicar lo que nos rodea de una manera clara, entender cada fenómeno que ocurre y darle una explicación lógica y racional. De igual manera, los teólogos buscamos darle una solución racional, lógica a cada fenómeno que existe, que no es explicado por ningún concepto bíblico. Por eso nos auxiliamos de la ciencia. Por eso no hay divorcio entre la teología y la ciencia. No hay ningún divorcio, no son enemigos. Y yo no puedo poner de acuerdo a dos personas que no son enemigos cuando las cuales viven en paz. Por años sí es verdad que la Inquisición acabó con muchos científicos que estuvieron haciendo ciencia. Galileo fue puesto bajo custodia en la villa de Arceti por la misma Inquisición en el 1633. Pero eso no es lo que nos exalta a nosotros como creyentes, sino que nosotros procuramos glorificar a Dios con nuestra teología, pero también los que hacemos ciencia buscamos glorificar a Dios por medio de la ciencia, porque toda ciencia le sirve a Dios. Toda ciencia le sirve a Dios. Y la teología es reina madre de todas las ciencias, y no desde la era medieval, sino desde el principio, porque desde el principio Dios habló y el hombre ha podido
estudiar esa revelación de Dios. Ha podido estudiar los cielos que Dios ha establecido. Ha podido ver, comprender los fenómenos naturales que Dios permite que pasen. Porque Dios es el que hace salir el sol sobre justos y ese sol es estudiado y sigue siendo estudiado. Entonces, mis amados hermanos, si no hay divorcio entre la teología y la ciencia, ¿por qué tanto debate? ¿Cuál es el debate hoy? Bueno, déjenme decirle que el debate como tal está en cuestión de semántica. Porque el problema con la ciencia y el problema con los teólogos consiste probablemente en la epistemología. Bueno, ¿y qué cosa es la epistemología, pastor? Esa palabra está un poco rara. Bueno, el término epistemología se deriva del griego y es una rama dentro de la filosofía, por eso al principio hablaba de la filosofía, que se ocupa de todos los elementos que son parte de la adquisición de conocimiento e investigación de los fundamentos, límites y métodos de validez del conocimiento. En simples palabras, la epistemología se encarga de hacernos entender cómo sabemos lo que sabemos, la adquisición de ese conocimiento. Entonces, ¿por qué podemos decir que la cuestión es semántica y el problema entre la ciencia y la teología? Bueno, porque muchas personas creen que solamente se conoce la verdad por medio de la adquisición de la experiencia de lo que nos rodea. Los teólogos decimos que toda verdad procede de Dios. Las escrituras nos muestran que Dios, Jesús, su enviado, es el camino, la verdad y la vida. Entonces, toda verdad procede de Dios. Por eso nosotros entendemos que la manera correcta de adquirir conocimiento, epistemología, es por medio del estudio de Dios o informado por Dios. Mientras que la ciencia cree que la mejor manera de adquirir esto es por medio de métodos científicos, modelo que tiene muchos errores. El método científico tiene muchos errores demostrables, los cuales les invito que lo puedan estudiar, no así de la Biblia. La Biblia pudiera ser que tenga aparentes contradicciones, pero no lo son. Pero muchos hombres se empeñan en tratar de empañar la transparencia, claridad e inerrancia de las Escrituras. Pero sí podemos mostrar de que a lo largo de la historia hay, como les decía, muchos científicos que son mentes muy brillantes que son ateas, como muchos científicos que son mentes muy brillantes que son creyentes. Ejemplo, yo pudiera ponerle el ejemplo del premio Nobel de Física Steve Weiner, disculpen, el cual es físico. Pero de la misma manera en que ese físico es brillante, de que Weinberg es brillante, Steven Weinberg es brillante, tiene un premio Nobel, también podemos pensar que dentro de las filas de creyentes hay muy influyentes. Ahorita decía el caso de Lennox, pero el premio Nobel de Física y miembro de la Iglesia Unida de Cristo, Charles Townsend, también premio Nobel de Física. Entonces, no hay un divorcio entre hacer ciencia y estudiar a Dios, y estudiar a Dios y hacer ciencia. Diríamos que es algo biyectivo en cuanto a la relación que tiene una acción con la otra. ¿Y cuál es nuestro papel hoy? Y quisiera hacerte pensar a ti hoy como creyente. Si nosotros pensamos que la teología es un estudio ordenado, decíamos que esa es la ciencia que estudia esa revelación dada por Dios, que su estudio sistemático y ordenado nos hace vivir para Dios. Como
citamos al principio las palabras de William en el Puritano. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos glorificando nosotros a Dios con lo que estudiamos? Nuestra carrera busca alimentar nuestro ego o busca alimentar la gloria de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? Bueno, hoy yo creo que tenemos un reto como iglesia. Y el reto como iglesia hoy, porque la ciencia está dando pasos agigantados, y hoy yo creo que el reto de la iglesia está en cómo respondemos nosotros a los avances de la ciencia. Y no estoy hablando de tener un robot en la casa. No. Estoy pensando en el caso de hoy, está la IA como un modelo peligroso para creyentes y ateos. Es tristemente que hayan creyentes teístas que han hecho de la IA un Dios. Hoy tristemente hay lugares en el mundo donde el pastor de la iglesia es un holograma creado por la IA, el cual prepara sus sermones por medio de la IA, el cual predica a una congregación de manera virtual, donde no pastorea, no discipula y no ama como Cristo amó a la iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Hoy el debate no está en si los creyentes pueden ser científicos o no. Sí, los hay. En la NASA ahora mismo hay científicos. Al espacio están yendo creyentes científicos. Hay creyentes científicos en la NASA, hay creyentes científicos en el espacio, hay creyentes científicos en universidades ahora mismo estudiando, preparándose para una clase mañana impartida. Ya sea creyentes que son profesores de astronomía, de matemática, de física, de astrofísica, que pueden estar ahora mismo dando una clase en una asignatura que la mayoría de nosotros no vamos a tomar, como ejemplo, geometría exomática euclidiana. Pero son creyentes verdaderos que aman a Dios y lo honran por medio de la ciencia. Hermano que estás sentado, que estás en tu casa, que quizás muchas de las palabras que he dicho no están en tu común hablar. Quizás epistemología, integrales, derivadas, límite, pero nuestra razón de ser es vivir para la gloria de Dios. Por eso, si quieres estudiar en la universidad, si hoy eres profesor en la universidad, si eres una ama de casa, si eres padre, hijo, mi invitación es vivir para la gloria de Dios. Esa es la manera en cómo nosotros los creyentes hacemos la mejor teología, y es honrando a Dios con nuestra vida. De igual manera, hay una invitación que vemos a la luz de la Biblia, y es que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa. Y ese texto que leíamos, el estar preparado para presentar defensa, no es contra las acechanzas del enemigo propiamente de una manera espiritual, sino contra todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bien dice Pedro, sino santificado a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Los creyentes no estamos viviendo en la cueva de Platón. Los creyentes vivimos bajo la luz de Jesucristo. Y bajo la luz de Jesucristo nosotros nos preparamos en nuestra trinchera para defender con mansedumbre y reverencia razón de la esperanza que hay en nosotros. Nuestro Dios nos ha dotado de una mente brillante, una mente con un coeficiente intelectual que pueda hacer conexiones legítimas buscando su gloria. Dios nos ha dotado de un pensamiento, de una razón que eleve el pensamiento y nos hace hacer reflexiones profundas acerca del ser de Dios y nuestra realidad. Y esa realidad nos hace vivir para su gloria. Entonces, tenemos que hacer ciencia.
Hoy hay muchos creyentes, como decía, haciendo ciencia. Ahorita les decía que hay creyentes que están en el espacio. Conozco el caso de uno. Pero también hay creyentes en Harvard, en Oxford, en Yale. Creyentes en universidades en España. Hay creyentes en Latinoamérica, como el doctor Acosta. Hay muchos doctores hoy que son creyentes, que están en las trincheras haciendo teología, haciendo ciencia, pero informada por la palabra de Dios. Y esa es la mejor manera de hacer ciencia. No ver la ciencia como una enemiga de Dios, sino la ciencia una servidora de la teología. Toda ciencia, toda área del conocimiento le sirve a Dios, de cual procede todo conocimiento. Por eso nosotros como creyentes, y como Pablo le decía a Timoteo, lo animaba, nosotros tenemos que estar preparados, mis amados hermanos. Tenemos que estar preparados para ver de que no todo el que habla hoy de ciencia, no todo el que se hace llamar científico está haciendo ciencia. Y la Biblia nos manda a estar preparados contra esas personas. Pablo le aconseja a Timoteo, al final del capítulo 6, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay una ciencia que es verdadera, pero hay una pseudociencia que no es verdadera. Y la argumentación, entonces, tenemos que evitarla. Pero también tenemos que estar preparados para defendernos contra tales ataques. Pudiéramos hablar, en este caso, de Francis Collins, exdirector del proyecto Genoma Humano. Ese hombre estaba preparado. Y siguen hoy levantándose hombre como Humboldt, un gran climatólogo. Tenemos que estar preparados. En cada área que Dios nos brinda, tenemos que estar preparados. La teología y la ciencia no son enemigos. Una sirve a la otra. La ciencia sirve a la teología. Y la teología en sí mismo es una ciencia. Pudiera buscar o hablar de grandes teólogos que a lo largo de la historia nos han mostrado que la teología es ciencia. Siempre me gusta decir que cuando se habla de ciencia hay al menos 4 cosas que tenemos que tener en mente. Cuando hablamos de ciencia, en ciencia tiene que ver al menos objeto de estudio. Esto tiene que tener ley, principios, categoría. Objeto de estudio, leyes, principios y categoría. Al menos esos 4 elementos deben estar claros en algo que se llama ciencia. Por eso el objeto de estudio de la teología, que es Dios, es superior a todo objeto de estudio. Y no es que Dios sea una célula que podemos mirar a través de un microscopio y ver de qué está compuesto, cómo tiene, si es procariota o es eucariota, si tiene ácido desoxirribonucleico, si tiene un núcleo o no, si cómo está conformada su pared celular. No podemos hacer eso de Dios. Pero sí podemos mirar y estudiar la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a sus criaturas. Tenemos que hacer ciencia, pero tenemos que hacer una ciencia informada por la teología. No se puede seguir pensando que los creyentes son analfabetos intelectualmente hablando. Tampoco se puede pensar de que los creyentes son enemigos de la ciencia y los avances científicos. Para nada lo somos. Pero Dios estableció un orden, leyes inquebrantables, como decía el Salmo 148, verso 6, para su creación. Nosotros tenemos que estudiar esas leyes, conocer esas leyes y estar preparados para presentar defensa en medio de un mundo incrédulo. Tenemos que defender nuestra fe. Debemos defender nuestra fe en un mundo incrédulo. Esa es la tarea que te toca a ti, esa es la tarea que me toca a mí. Cada cual desde su trinchera.
Como un profesor desde el aula, debemos hablar del conocimiento y ese conocimiento a la luz de la revelación de Dios, pero también desde la iglesia debemos defender nuestra fe en medio de un mundo. Defendiendo nuestra fe en un mundo incrédulo es un gran reto hoy para la iglesia de Cristo. Si hablamos al principio de que habían al menos dos preguntas que teníamos que responder, uno es que si la teología y la ciencia son enemigas, hemos dejado claro a la luz de esta conferencia de que no. ¿Pueden unirse estas dos? Bueno, yo no puedo unir lo que ya está unido por sí mismo. La ciencia sirve a la teología y la teología es la ciencia de Dios según Él se ha revelado a sí mismo en las Sagradas Escrituras, cuyo estudio sistemático y ordenado nos hacen vivir para Dios. Pensando propiamente en las palabras del puritano William James. Mi hermano, defiende tu fe. Vive tu fe. Alaba a Dios con tu pensamiento, con una reflexión profunda acerca de Dios y su palabra. Y sobre todas las cosas, la teología verdadera es el punto de partida de todo aprendizaje y ciencia. Teniendo claro esto, que el temor al Señor es el principio de toda sabiduría. Si alguien quiere hacer ciencia, tiene que temer al Señor. Oremos y rogamos a que Dios nos ayude a hacer ciencia, pero una ciencia que busque la gloria de Dios y el beneficio de los hombres. Porque eso es parte a veces de lo que llaman ¿para qué sirve la ciencia? ¿O qué procura la ciencia? Hermano, procuremos conocer más a Dios. Ese Dios que se ha revelado en las Santas Escrituras, ese Dios que es majestuoso, excelso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, sublime. Anunciemos de ese Dios, que no hay mayor bien para nuestros conciudadanos, no hay mejor bien para el mundo y para la creación que hablar de Dios. Si la ciencia busca conocer, buscando el bien de los hombres, no hay mayor bien para el hombre que le hablemos acerca de Dios. Preparemos y defendamos nuestra fe en medio de un mundo incrédulo. Vamos a orar. Señor y buen Dios, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Señor, porque hemos podido hablar acerca de la teología. ¿Qué es la teología? Un discurso, Señor, ordenado acerca de ti. No buscamos ser grandilocuentes, sino buscamos ser pequeños, pero para que tú crezcas. Ayúdanos a hablar de tu grandeza como gran Dios, creador y salvador. Pero, Señor, también ayúdanos a hacer una ciencia que sea buscando tu gloria. Infórmanos, oh Dios, con tu palabra. Ayúdanos a informar lo que conocemos con tu verdad. Señor, gracias porque entre la ciencia y la teología no hay un puente inaccesible. Gracias porque tú, en tu sabiduría, en tu sapiencia, Señor, a lo largo de la historia has levantado hombres muy grandes, mentes muy grandes que pueden, Señor, hablarnos de ti. Señor, como decía Blas Pascal, en el corazón del hombre hay un vacío tan grande que solo tú, oh Dios, puedes llenar. Señor, usa esta conferencia, estos días que han sido de bendición y el día que resta, para glorificar, Señor, tu nombre y extender tu fama como gran creador y salvador. Señor, bendice a aquellos que nos escuchan y permitan que puedan hacer ciencia sin temor, que no vean la ciencia como una enemiga de tu verdad, porque, Señor, todo conocimiento verdadero procede de ti, que eres el Padre de la verdad. Señor, como decía el salmista, la suma de tu palabra es verdad y la anhela mi alma. Señor, ayúdanos a anhelar tu verdad. Señor, ayúdanos a informar nuestro conocimiento, bañarlo por tu palabra.
Que, Señor, tu escritura, tu revelación corra por medio de las cátedras de nuestros países. Que, Señor, que el corazón duro de aquellos necios que tenía se vuelvan a ti. Señor, salva a los hombres. Usa esta conferencia para confrontar a muchos hombres que son enemigos tuyos, a que se vuelvan tus amigos. Gracias, Señor, por la iniciativa de David. Gracias por la iniciativa de Belén en la radio. Bendice, Señor, a tu iglesia con más conferencias como esta. En Cristo te agradezco por hacerme parte de esto, aunque yo soy el menor entre estos grandes hombres que han hablado antes que yo. Señor, gracias por este privilegio. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Ha sido para mí ha sido un placer realmente estar con ustedes en este tiempo. Y de igual manera, saludo de parte de mis hermanos en Cuba, pastores e iglesias que están viendo esta conferencia, que no se pueden conectar en el momento, pero sí pueden estar viendo lo que Dios está haciendo por medio de conferencias como esta. Gracias, porque seguimos defendiendo nuestra fe en medio de un mundo increíble. Dios les bendiga.